Por supuesto que surgen muchas dudas en torno a esta enfermedad que se está registrando ya en diferentes países del mundo, razón por la cual hemos invitado al doctor Aldo Mejía, él es pediatra infectólogo y nos acompaña esta noche en TN Todo Noticias para poder resolver algunas de estas dudas que surgen luego de que trascendiera esta enfermedad y que no se vincula con virus anteriores. Doctor, gracias por acompañarnos esta noche. Si usted nos pudiera explicar cuál es la diferencia de esta nueva hepatitis aguda que se está reportando, ya van más de 200 casos, ¿cuál es la diferencia con las que ya existen? Bienvenido. Alejandra, buenas noches, mucho gusto. Sí, recordamos que la mayor parte de veces la hepatitis en niños es provocada principalmente por procesos infecciosos como la hepatitis A, la hepatitis B, la C, la D y la E. Además, otros virus como por ejemplo Epstein-Barr, citomegalovirus, en este caso también adenovirus puede provocar hepatitis. Y ahorita pues, es una hepatitis que no sabemos cuál es exactamente la causa, solo hemos sabido que el adenovirus 41 es el que está fuertemente asociado y que es el que se ha hallado en las pruebas, pero no sabemos exactamente cuál es la causa por la cual produce esta infección. Claro, ¿afecta únicamente a niños o también se podría registrar en adultos? Si nos pudiera explicar y ahondar un poco en ello, doctor. Sí, ahorita solamente han habido reportes de pacientes de 1 año hasta 16. De adultos actualmente no ha habido ninguno reportado, pero estaremos pendientes, ¿verdad?, de los nuevos reportes que haya. ¿Cómo podría prevenirse esta enfermedad y qué recomendaciones puede brindar usted a la población luego de que se registra un aparente caso en el país? Aún no lo confirman, sin embargo, pues ya existen sospechas de que se pueda tratar de esta enfermedad. Sí, ante todo, pues la prevención es importante, sobre todo el lavado de manos, las inmunizaciones, el esquema primario que los niños tienen antes de los 5 años, el lavado de manos, que es importante, lavarse las manos antes de preparar los alimentos, lavarse las manos antes de consumirlos, consumir agua potable, ya sea hervida o clorada, evitar consumir alimentos que no sean adecuadamente elaborados, ¿verdad?, que es dudosa su procedencia o su elaboración, que no se tengan las medidas para poderlo controlar, para poderlo saber si está o no bien esterilizado o bien preparado. ¿Cuáles son los casos en donde se requiere un trasplante de órganos? Sabemos que aquí ya estamos hablando de casos que llegan a condiciones graves y que se necesitan estos trasplantes para poder sobrevivir. Si usted nos pudiera especificar en qué casos y en qué momento es necesario realizar una cirugía y un procedimiento como este. Sí, realmente una hepatitis pues, es una inflamación del hígado, literalmente. Pero hay varios procesos por el cual puede el hígado ser más afectado. El hígado de por sí tiene un proceso regenerativo y el cual pues revierte un proceso infeccioso. Pero esta causa actualmente no sabemos cuál es el virus o cuál es el proceso por el cual está llevando a una insuficiencia hepática. Y pues, realmente para que se produzca un trasplante hepático pues tiene que haber una destrucción o inflamación muy severa de las vías biliares o de lo que conocemos como el tejido hepático. En sí, el hígado pues, hace un montón de procesos de síntesis de medicamentos, de hormonas, de medicamentos, pero ya cuando el hígado no puede procesar todo esto es cuando se requiere ya de un trasplante. El hígado ya no es capaz de poderlo resolver. ¿Tiene Guatemala la capacidad de realizar este tipo de procedimientos si llegara a agravarse esta situación, de registrarse casos? De hecho, luego de que se confirme esta sospecha que se tiene, probablemente se puedan registrar más casos y quizá esperemos que no sea así, pero si alguno de ellos llega a este extremo, ¿tiene Guatemala la capacidad de poder atender estos casos, de poder realizar los trasplantes de hígado de ser necesario? Pues ahorita actualmente Guatemala no cuenta con ninguna unidad de trasplante hepático. Realmente
Eso es una situación penosa, ahora que no podemos resolver este asunto, sino que ir a otros países como Europa, Estados Unidos o México, a que ya tienen programas más avanzados de implante hepático. Luego de que se contrae este virus, ¿al cuánto tiempo se pueden empezar a registrar los síntomas para que la población que nos esté sintonizando pueda estar pendiente de los menores en casa y cuáles serían los mismos? Sí, realmente no se sabe exactamente, solo se ha asociado que es el adenovirus 41, es el que está fuertemente asociado con este tipo de hepatitis, pero no sabemos exactamente si es el adenovirus o no. Entonces, para el adenovirus es un virus de tipo respiratorio, se contrae igualmente a través de las gotículas que respiramos, o al hacer un estornudo puede ser adquirido el virus, el adenovirus 41. Es importante que pues no sabemos exactamente si sea o no la causa, que los padres, aún así, los niños conserven sus mascarillas en cada uno de los eventos. Si salen a la calle o van a alguna actividad, pues seguir con las medidas que hemos estado teniendo bastante similares al coronavirus. Claro, usted nos hablaba hace unos minutos de cómo prevenir esta enfermedad, pero también es importante resaltar los síntomas que con las hepatitis normales dan ictericia, y es común ver que una persona puede tener la piel de color amarillo, por ejemplo. ¿Pasa lo mismo con esta hepatitis o surgen nuevos síntomas para poder estar alertas en casa y siempre prevenidos si algún menor pudiera registrar alguno de ellos? Sí, realmente los síntomas son bastante similares a las demás hepatitis. Lo que es la ictericia, que es la coloración blanca de los ojos, lo que es también la distensión abdominal, o dolor abdominal también. En algunos casos hay pacientes que orinan oscuro, como color Coca-Cola. También sus heces en algunos casos pueden ser blanquecinas, puede haber dolor articular, puede haber fiebre. Entonces es difícil distinguir entre una hepatitis infecciosa por ABC o esta nueva hepatitis. Si los padres observan alguno de estos síntomas en sus hijos, lo más importante es llevarlos al hospital para ser evaluados y hacer los respectivos exámenes y no atrasarnos con el diagnóstico. Doctor Aldo Mejía, gracias por acompañarnos esta noche, por dar detalles en relación a esta hepatitis. De hecho, en Guatemala aún no se confirma si la persona que tiene los síntomas pudiera tratarse ya de esta enfermedad. Estaremos, por supuesto, pendientes y atentos. De momento es importante mantener la calma, no alarmarse y ser preventivos e higiénicos en casa, sobre todo con los menores de edad.